Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Si uno tuviera que recomendar bibliografía, un libro, varios libros, para iluminar mejor el momento político, económico que está viviendo la Argentina, para entender de una perspectiva más amplia, más profunda, de qué se trata la discusión, sería el momento de volver a los libros de Roberto Cortés Conde. Roberto Cortés Conde es un historiador con una larga trayectoria como historiador que dedicó toda su vida a estudiar desde el punto de vista del paso del tiempo, desde el punto de vista de la trayectoria argentina, el problema fiscal. Y todos sus trabajos al final dan vuelta alrededor de una pregunta, de un problema. Él sostiene en la Argentina, desde mucho antes inclusive de la independencia, es un problema que hunde sus raíces en la época del Imperio Español. Para muchos es la característica de esta parte del mundo diseñada por el Imperio Español. Ha habido una pregunta, un problema, una cuestión que no pudimos resolver. ¿Cuáles son los bienes, los servicios, las prestaciones que debe dar el Estado? Y sobre todo, ¿cómo se financian? Es la pregunta acerca del gasto, es la pregunta acerca de los impuestos. Esa es la cuestión central hoy en la Argentina, por muchas razones. La primera es que ese problema ha tenido un nivel de deformación, de desviación, que ya se vuelve patológico. Aún para quienes son, desde el punto de vista conceptual, científico, personas no proclives a poner lo fiscal en el centro del problema económico, y probablemente con razón, hoy lo fiscal es un problema que debe ser resuelto. Esta es la primera razón. La segunda razón por la cual es tan importante entender esta cuestión fiscal es que este gobierno, con Milei a la cabeza, ha decidido que toda su organización político-económica, todo su programa, se base casi exclusivamente en una promesa: reducir el déficit fiscal. Esta es la meta. ¿Cuál va a ser el nivel de tipo de cambio? ¿Cuánto va a estar el dólar de aquí en adelante, dentro de 2 o 3 meses? No interesa, no le interesa al gobierno. De hecho, es uno de los grandes enigmas de este programa. ¿Qué van a hacer con el tipo de cambio, con el sistema cambiario? ¿Dónde va a estar la tasa de interés? Tampoco importa. Lo que importa, la única promesa, la piedra fundamental de todo el edificio, es la cuestión fiscal. Es decir, si la cuestión fiscal se complica, empieza a haber problemas en serio. A esto nos vamos a dedicar ahora, en estos minutos que tenemos, para hablar de lo que está pasando. Si uno quisiera sintetizar en una línea de qué se trata la cuestión, habría que ir a buscar los 10 puntos que propuso el presidente para lo que él llama los pactos de mayo y leer en ese temario el punto 3. Casi es el único que importa. Todos los demás dependen de este objetivo que él plantea en ese texto. Reducir al 25% la carga del Estado sobre la economía, la participación del sector público en el Producto Bruto. Esto significa reducir en 20 puntos porcentuales la dimensión del Estado respecto del producto. Esta cuestión, si la encaro en serio, supone revisar muchísimos aspectos, no de la economía solamente, de la política, de la vida social. ¿Por qué? Porque detrás de la cuestión fiscal, obviamente está la cuestión federal, la relación entre el poder central y los gobernadores. ¿Por qué? Y porque gran parte de los recursos son coparticipables.
Es lo que plantea Cortés Conde, no solo cómo gasto, sino cómo financio, de dónde vienen los recursos, quién los pone. También las empresas van a estar puestas sobre la mesa si cuestiono el problema fiscal, no solamente porque las empresas en la Argentina soportan cualquier actividad económica un peso abrumador del Estado, que aplasta cualquier iniciativa por el lado fiscal, sino porque hay muchísimas empresas, buena parte del capitalismo argentino reproduce características del capitalismo latinoamericano y una principal, fortunas que están amparadas en un decreto, fortunas que se hacen con impuestos, fortunas que se hacen a través de subsidios o de protecciones arancelarias, es decir, fortunas que dependen del Estado. El ejemplo que se está tomando todos los días ahora, nosotros venimos hablando de esto desde hace años, ahora se puso de moda, hasta el Fondo Monetario Internacional habla del tema, el régimen de Tierra del Fuego, del que después vamos a hablar con Daniel Vilota y Pancho Olivera. Pero detrás de la pregunta fiscal también está la pregunta por la corrupción. Está la pregunta acerca de cómo se financia la política, quién debe solventar y cómo la democracia. Y en qué medida la política debe estar sostenida por recursos del Estado. Hablo de la política, no de las familias de los políticos, que es lo que viene sucediendo desde hace tanto tiempo. Un Estado cada vez más pobre con una legión de políticos multimillonarios. Una vieja frase, una vieja declaración de José Manuel de la Sota, se la dijo hace años a Bernardo Neustadt, fallecieron los dos. Algo anda mal en la Argentina si la gente cada vez está peor y los políticos cada vez estamos mejor. Y hablaba del patrimonio. Este es el problema. Es obvio que si quiero reducir la dimensión del Estado de 45 a 25% del producto, voy a tener que tener un plan político, no solo un plan fiscal. Y aquí es donde aparece con toda claridad, y lo vamos a ver ahora nítidamente, el rol estratégico de la negociación que abrió el gobierno con los gobernadores, que es una de las negociaciones, es una de las políticas que deben estar incluidas en este programa económico, cuya piedra fundamental, cuya clave de bóveda, insisto, es fiscal. En estos días hay una novedad. Hay muchas novedades, pero hay una especial. Aparecieron los números. Hasta ahora había una imagen retórica de lo que está pasando con el programa económico. Ahora aparecieron los números. Es decir, a partir en marzo tenemos números de enero, tenemos algunos números de febrero. Y ahí podemos ver, en alguna medida, la realidad. Podemos calibrar hasta dónde el gobierno ha avanzado en lo que dice que avanzó, hasta dónde no avanzó, qué consistencia tiene la política fiscal, que, insisto, es la base de toda la política, y en qué medida lo que ha hecho hasta ahora es sostenible, y en qué medida está amenazado. Ese es el tema hoy. Vamos a mirar esos números principales, los más importantes. Vamos a mirar este cuadro. Es un cuadro organizado con números, con variables seleccionadas por Alfonso Prat-Gay. Obviamente relevadas, levantadas del aparato estadístico del Estado. Es un cuadro muy interesante para ver algunas cuestiones políticas de importancia. Yo empezaría mirando el gasto, no tanto los ingresos, a los ingresos vamos a ir después. El gasto público. Y aquí tenemos algunas cifras muy impactantes. Estamos comparando el mes de enero del 23 con el mes de enero de este año.
es decir, una comparación interanual, para tomar estaciones similares, momentos similares del año. Y nos encontramos con que ha caído el gasto social en la Argentina entre enero y enero 29,5%. En términos reales, es decir, fíjense el título, billones de pesos constantes, es decir, descontando la inflación. Acá vamos a entender muchos temas de la política de estos días si miramos este número. Las transferencias a las provincias cayeron 82,7% entre enero del 23 y enero del 24. Quiere decir que hay un avance importantísimo de las decisiones del Estado Nacional sobre los estados provinciales. Este ajuste que hay sobre los ingresos que reciben las provincias del Estado Nacional, hay que sumarlo al ajuste que están haciendo los ingresos de las propias provincias por las caídas del nivel de ventas que afecta directamente un impuesto fundamental de las finanzas provinciales, que es el de ingresos brutos. Pero me interesa esto, porque esto está en el centro de la discusión que abrió Milei y que llevan adelante Nicolás Posse, el jefe de gabinete, y Guillermo Francos, el ministro del Interior, con los gobernadores de todos los partidos. Los subsidios, después vamos a hablar de esto, en subsidios el gobierno redujo su gasto en 63,9%. ¿Por qué? Porque dejó de pagar centralmente los subsidios a la energía. Es decir, el Estado le paga a Camesa, que es la empresa que a su vez le paga a los productores de energía, a los generadores, un determinado monto que dejó de pagarlo. Esto es importante entenderlo, es muy importante para entender qué sostenibilidad tiene esto. No estamos hablando de que ahorró 63,9%, dejó de pagar. En todo caso, contrajo una deuda o postergó, difirió para el futuro un gasto. Lo mismo con muchas de estas transferencias que el Estado está obligado a hacer. Bueno, acá hay algo que dice Milei todo el tiempo, la licuadora, 27% de licuación del gasto público. Quiero decir algo que me olvidé decir respecto de este 63,9% de suspensión de los subsidios. Ya hay una empresa, Transener, es una empresa de transporte de energía que está entre los generadores y las distribuidoras. Digamos, para ponerle nombre y apellido, está entre las generadoras eléctricas y, por ejemplo, Edenor, Edesur, las distribuidoras provinciales, que dice nosotros, se expresa públicamente, dice, nosotros ya tenemos un problemón, porque nos enteramos de que Camesa no quiere pagar. Está hablando de esto, le está hablando a Caputo, le dice usted, se ufana de que hizo este ahorro, pero no es un ahorro, nos está debiendo una plata que ya nos genera un problema financiero. Y acá tenemos otro rubro que toca en el corazón el problema de la relación con las provincias, que es un 81,1% de caída en la inversión pública, que incluye obra pública. Bueno, como vemos, transferencias a provincias, financiamiento de el sistema energético, la producción de energía, el gasto social, ¿cuánto tiempo se puede sostener un ajuste basado en este tipo de recortes, de cosas que no puedo seguir dejando de pagar? Este es un problema central del enfoque fiscal que tiene la gestión de Caputo. Obtiene un superávit que todos estamos esperando que obtenga, un equilibrio a partir de medidas que no se pueden sostener en el tiempo. Ahora, acá hay otro problema. Ahora pasamos a los ingresos. Fíjense los impuestos ligados a la actividad, al nivel de dinamismo de la economía, a las ventas, a la producción.
cayeron 11,6% en términos reales. Ahora nos vamos a referir a que hay un problema principal, que es en qué medida la recesión no me aleja la meta de alcanzar el equilibrio fiscal. Porque es cierto, dejo de gastar, postergo algunos gastos, contraigo deudas, pero me cae también la recaudación. ¿Y qué recaudación aumenta? Y acá hay otro problema. 126% en términos reales, todo lo ligado al comercio exterior, si ustedes quieren, al tipo de cambio. Y este aumento se explica en gran medida por la devaluación de la moneda. ¿Por qué? Porque aumenta el impuesto país, aumenta la recaudación por retenciones y aumenta, al tener un dólar más caro, todo lo que me ingresa por la aduana en materia de aranceles. Entonces tengo un ingreso extraordinario con el que sostengo toda la política fiscal, que depende de algo muy concreto, que no levante el cepo y que no obtenga estabilidad. Donde se atrase el tipo de cambio, este ingreso cae. Y donde levante el cepo no tengo más impuesto país. Esta es la razón por la cual todos están mirando el impuesto país. Hay otra cuestión interesante en esto. Estos impuestos que tienen que ver con el comercio exterior, retenciones, impuesto país, aranceles, no son coparticipables. Entonces las provincias lo están mirando. Y algunos gobernadores dicen: queremos coparticipar el impuesto país, por ejemplo. Claro, el día que lo coparticipe, voy a tener un estímulo cada vez más débil en levantar el cepo. Y si levanto el cepo, voy a tener que reemplazar este ingreso. Y se supone, todo el mercado está mirando, que el gobierno va a levantar el cepo cambiario y va a unificar el tipo de cambio a partir del mes de abril, mayo. Algunos creen que Milei puso 25 de mayo como fecha porque ya esa cuestión va a estar resuelta, va a poder ir a Córdoba con una economía dinamizada. Otra dimensión más del problema: si no unifico el tipo de cambio, ¿puedo pensar en una reanimación económica que me haga mejorar el nivel de ingresos? ¿Puede haber recuperación económica, la B corta que piensa Milei, si no resuelvo la cuestión cambiaria? Y si resuelvo la cuestión cambiaria, ¿qué me pasa con estos ingresos? Quiere decir que estamos en una especie de trampa que se complica un poco más si uno ve el nivel de actividad económica y el problema central del fisco, que es ya no dejar de pagar los subsidios energéticos, sino eliminarlos, que es lo que está pensando el gobierno al pensar el aumento de tarifas. Entonces, vamos a detenernos ahora en este problema. ¿Por qué caen los impuestos ligados al nivel de actividad? Y vamos a ver un cuadro elaborado también por Prat-Gay sobre el nivel de actividad. Fíjense estas barras. ¿De qué estamos hablando? De una comparación entre noviembre del 23 contra el primer bimestre del 24, enero y febrero. ¿Qué miramos primero? Ventas minoristas. Una caída más o menos de 2,5% en noviembre y una caída del 25% en el primer bimestre del 24. La producción de autos, que había subido alrededor de 5% en noviembre, se derrumba a aproximadamente 18% en el primer bimestre. Y los despachos mensuales de cemento, donde el número solo se refiere a enero, habían caído alrededor de 10% en noviembre y ahora tenemos esta caída también más dramática de 20%, se duplica.
Esta es la situación general de las actividades más importantes en términos productivos. Ahora miremos cómo esto se refleja sobre los impuestos. El IVA, que había tenido una recuperación cercana al 5% en el mes de noviembre, tiene una caída que tenemos que calcular en más o menos 15% en el primer bimestre. Y lo mismo pasa, similar con el impuesto al cheque. Son impuestos que están ligados, obviamente, a la actividad económica. Entonces, la promesa crucial, porque casi es la única promesa, de llegar a un superávit fiscal, o por lo menos al equilibrio fiscal, empieza a ser problemática porque los ingresos empiezan a caer. Por lo cual, tengo que preocuparme en ajustar muchísimo más el gasto. Esto que nos muestra este cuadro, elaborado por Pratgay, lo vamos a mirar en un aspecto ahora solamente, con un gráfico que elaboró la Cámara de la Mediana Empresa CAME. ¿De qué estamos hablando? Ventas minoristas. Y lo que me interesa que vean es esto, que es obvio, lo que más se destaca de todo el gráfico. Tenemos en octubre una caída de 7%, de 7 décimas por ciento, 2,9% en noviembre, y desde noviembre a enero del 24 la caída es del 28,5%. 13,7 en diciembre, 20,5 en enero. ¿De qué estamos hablando acá? Del comercio. Una caída de 28,5%. Entre enero de este año y enero del año anterior, del 23. Estos son números también interanuales. Tenemos que pensar más o menos un 30% de reducción de las ventas. ¿Esto es sostenible? Esto es lo que impacta después, obviamente, en los niveles de recaudación y pone una gota de duda sobre la viabilidad de esta política fiscal. Entonces, está el gobierno, está Milei frente a una carrera complicada. Es la carrera entre cuánto cae el gasto y cuánto cae la recaudación. Es un viejo problema de todo programa de estabilidad que se piensa solamente en lo fiscal. Lo fiscal produce un ajuste en la economía que hace que caiga la recaudación y por lo tanto la meta se va corriendo y se puede ir volviendo inalcanzable. Obviamente que esto vuelve más decisiva la discusión federal. De hecho, hoy hay un documento que emite Martín Lustó como presidente de la Unión Cívica Radical, documento que fue conversado con los gobernadores del radicalismo, donde reclaman, hay un típico reclamo radical, universidades, pero hay un reclamo sobre lo que elegantemente llaman autonomías provinciales, que es respetar la ecuación fiscal de cada provincia. Y en este documento intervinieron los gobernadores radicales. Quiere decir que la mesa federal empieza a volverse, como era de esperar, una mesa muy compleja. Ahora, todo este panorama que implica que hasta ahora el ajuste fiscal ha sido un ajuste de emergencia sostenido en medidas que son difíciles de mantener en el tiempo, nos abren la puerta hacia el otro tema. Bueno, ¿y cómo harías un ajuste fiscal en serio? Que es la pregunta que se hace el gobierno. Iría sobre uno de los rubros más importantes del gasto, el ajuste energético, la cuestión de los subsidios. Y ahí nos encontramos entonces con la gran encrucijada, la gran incógnita del gobierno de Milei para las próximas semanas. ¿Va a haber un retiro de subsidios? Solo se va a subsidiar a aquellos hogares, estamos hablando de energía, básicamente de luz, solo el gobierno va a subsidiar a aquellos hogares cuya canasta energética, ese es un nuevo concepto, es decir, todo el gasto energético de la familia, luz y gas,
supere el 10% de los ingresos totales de esa familia. A todas las demás familias se las dejará de subsidiar. Primera novedad. Segunda novedad, va a haber un cargo fijo que para las familias que consuman más de 600 kilowatts hora por mes va a ser de $35, alrededor de 35.000 pesos. Como cargo fijo, que se va a incrementar en la medida en que se incrementa el consumo. Además de lo que uno paga por consumo. ¿Cómo se va a saber qué familia puede estar subsidiada, cuál no? Aparentemente se estaría por lograr un cruce de más o menos 15 bases de datos que darían ya no una segmentación como la época de Macri o del kirchnerismo, etcétera, por clases sociales. Casi se llegaría, esta es la ambición del gobierno, a saber cuál es la situación de cada casa. Y cada casa tendría un subsidio distinto. ¿Eso es posible? ¿Es un mapa de datos alcanzable? Es la gran pregunta de este programa tarifario que está pensando la Secretaría de Energía, básicamente Eduardo Rodríguez Quirielo, que es el cerebro de toda esta operación que depende de la jefatura de gabinete. Además, hay otra decisión que es quitarle, esta vez por completo, sin ningún tipo de subsidio, y sin ningún tipo de excepción, la ayuda que reciben las pymes, sean comerciales o industriales. Para las pymes, para las actividades que tienen que ver con el comercio y la industria, se acabaron los subsidios. Ahora veamos cómo se refleja esto en números. Primero vayamos a las familias. Miren este gráfico. ¿Qué es esto? Estos son las boletas de luz del 2023, noviembre del 23. ¿Cómo evoluciona el monto de la boleta, de la factura, en la medida en que voy aumentando la cantidad de kilowatts hora que consumo en esa familia o que consume esa familia? 601, 801, 1001. ¿Por qué 1? Porque siempre es a partir de 600, 800, 1000, 1200 kilowatts hora, 1400 que se dispara un aumento. Esta es la evolución de esa facturación en noviembre del 23. Y esta sería la evolución de esa facturación en febrero del 24 con los nuevos ajustes tarifarios que está pensando el gobierno. De manera aproximada porque, como dijimos, la base de datos todavía no está diseñada. Entonces tenemos un salto importantísimo en los 600 kilowatts, sobre todo por ese cargo fijo del que hablábamos. Esto es lo que consume básicamente una familia de clase media que consume muy poca energía. Fíjense el salto. Supongamos una familia que consume 800 kilowatts hora, pagaba una factura de más o menos 15.000 pesos en febrero y va a pagar una de 58.060 en febrero. Pasa entonces de 18 a 60. Si consume 1.200, está pasando de 20.000 en noviembre a la próxima boleta que llega en marzo, estamos casi en 70.000 pesos. Una familia que puede haber pagado 15.000, 17.000 pesos en la capital federal, en un departamento de 3 ambientes, puede llegar con el aumento del cargo fijo y el aumento de la proporción por consumo, más los impuestos, que son importantísimos, a pagar una factura probablemente mayor a 100.000 pesos. ¿Qué pasa con las pymes? Este es el cálculo que hace también CAME. Miren este cuadro. No. A ver si podemos ver los cuadros sobre el costo de la energía para las pymes.
Es el costo de la electricidad que pagaría una pyme una vez que se le quiten los subsidios. A ver si logramos tenerlo. Menores a 300 kilowatts. En enero, una empresa, una pyme, en enero del 24 pagó 15.000 pesos la factura, en febrero va a pagar 44.000. El aumento es de 186%. Este es el mensual. Si queremos ver el interanual, es decir, lo que pagó el año pasado y lo que pagaría este año, tenemos que ver este otro cuadro. Febrero del 23, la que pagó 9.700 pesos, pagaría ahora 44.000 pesos. Y el aumento es del 358%. Ahora tenemos que pensar dos cuadros juntos. Estos números con ese de caída de ventas que veíamos hoy. Porque este aumento de tarifa lo va a tener una empresa que vio reducidas sus ventas entre enero del año pasado y enero de este año en 30%, promedio, que es lo que veíamos hoy cuando veíamos ese cuadro donde la reducción es de 28,9. Ahora vayamos a las familias. ¿Y cuál es el problema con el que se encuentra el gobierno? ¿Y cuál es el problema con el que se encuentra la sociedad? Que este ajuste, que es el gran problema de todos los gobiernos, no es un problema de Milei. Acuérdense del gobierno de Cristina. A partir de más o menos el año 2009-2010, empezaban los anuncios de ajustes por segmentaciones y nunca terminaban de hacerlos. Macri lo hizo, y cuando uno le pregunta a través de encuestas a la gente, ¿por qué te enojaste con Macri? Que era la pregunta que se le hacía a comienzo del 2020 o fin del 19, cuando Macri no consiguió la reelección, la respuesta era por las tarifas. A lo mejor Macri hizo cosas peores que aumentar las tarifas, pero la gente cree que el enojo viene por las tarifas. Alberto Fernández trató todo lo posible de no aumentar, aumentó más al final por un gran problema fiscal y probablemente ese aumento de tarifas haya sido determinante del techo electoral que tuvo el peronismo en la experiencia anterior. Ahora, fíjense cuál es la situación del salario real y ahí vamos a ver cuál es el problema de aumentar las tarifas. ¿Cuál es el problema en realidad, vamos a decirlo en toda su complejidad? ¿Cuál es el problema de encarar el verdadero ajuste fiscal, que es la piedra fundamental de este gobierno a través de uno de los rubros más importantes del gasto, que es el subsidio a la energía? Este que es un gráfico que nos muestra la evolución del salario promedio registrado de los empleados estables, trabajadores estables, lo obtuvimos en la cuenta de X de Salvador Vitelli, nos está diciendo, esto es un gráfico muy interesante porque arranca muy atrás, arranca en la década del 90. Esto es la convertibilidad de Menem, la caída, esto es el kirchnerismo, un aumento importantísimo del salario real, del que se ufana Cristina Kirchner, no se ufana del fenómeno inflacionario que fue atado a este problema, y las experiencias que van desde el 16 en adelante, que son más o menos una caída y un derrumbe acá. Estos son los últimos meses. Quiere decir que, como publicó el otro día La Nación, volvemos a niveles salariales similares a los del 2005. Es un derrumbe del salario real, del poder adquisitivo. Quiere decir que este ajuste dramático que piensa hacer el gobierno sobre las tarifas para poder cumplir con su programa fiscal y cumplir con la promesa central de ese programa, que es la promesa central del programa económico, lo hace a una sociedad cuyo salario real está en el piso. Probablemente sea el peor momento para hacerlo. Estamos señalando algo que no es solo culpa de Milei, es culpa de la situación. ¿Hay otra forma de pensar la cuestión fiscal? Aparentemente, desde el Fondo Monetario le dicen que sí. Habría que hacer un recorte más racional sobre el gasto público, probablemente habría que hacer
una cantidad de ajustes más pactados, más dialogados con distintos sectores. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en alguna medida, a esta altura del año, en estas semanas, Luis Caputo, el ministro de Economía, está intentando hacer, a su manera, invertebradamente, desordenadamente, lo que le vienen recomendando algunos economistas al gobierno desde hace mucho tiempo. Una política de ingresos, un acuerdo social que permita distribuir las cargas de manera más equitativa y a lo mejor más extendida en el tiempo. ¿Qué es lo que hace Caputo? Le pone un techo a las paritarias, no puede haber paritarias que se convaliden por encima de 16% en marzo y de 12% en abril, es decir, una licuación de los salarios, mantiene la tendencia de este cuadro, y por otra parte llama al sector alimenticio y le dice necesitamos controlar los precios de los alimentos, eventualmente retraerlos. ¿Por qué? Y porque muchas empresas alimenticias confiesan que se fueron al diablo cuando pensaron los precios en diciembre, calculando una devaluación mucho más prolongada, mucho más insistente o cíclica que la que después hubo. Es más, algunas empresas de alimentación que no ajustaron sus precios, que no los bajaron después de haberlos subido irracionalmente, se encontraron, y hablo de empresas grandes, con una reducción en sus ventas de aproximadamente el 50%. Y ahora sí, dijeron, bueno, tenemos que ajustar los precios. Caputo empezó a hacer algo a lo Moreno en el gobierno ultraliberal, donde todo lo regula el mercado, lo debería regular el mercado. Ponemos en suspenso por un rato la escuela austríaca, llamamos a los funcionarios del gobierno y le decimos no me convaliden ningún salario que vaya por encima del 16%, llamamos al comercio, llamamos a la producción y le decimos bajen los precios. Alguna forma de intervención, un poco clandestina. En este contexto es donde estalló la bomba. El presidente se aumenta el salario 48%. Entonces pega en el corazón del relato. Porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de salario real? ¿De qué hablamos cuando hablamos de caída en el nivel de actividad que afecta sobre todo a la pequeña y mediana empresa y también a las grandes? Basta preguntar qué pasa con el aluminio y qué pasa con el acero. Producción de autos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un tarifazo? De que el ajuste, la motosierra, como era de esperarse, era la verdad, lo demás era una ilusión, un discurso de campaña, cae sobre la sociedad. El 60-70% del ajuste lo paga la gente de bien, como dice Milei, los argentinos de bien. Aunque haga el ajuste más feroz sobre la casta, es poco lo que puedo reducir quitándole beneficios o privilegios a los funcionarios. Por eso es tan importante para el gobierno demostrar que hay una sanción sobre aquellos que permitieron el aumento del salario del presidente en 48%. Aunque sea injusta la sanción, echaron al menos conocido de ellos, que es Yacine, el secretario de Trabajo. Aparentemente, el funcionario que cometió el error, que es el encargado de modernización del Estado, Armando Guibert, como está muy ligado al jefe de gabinete, salvó la vida. Es fácil cortar cabezas de esa manera para Milei, ¿por qué? Por una peculiaridad de este gobierno que también es lógica, casi no conoce a sus funcionarios, porque es un gobierno que se armó de manera aluvional. No pensaban ganar, no tienen partido. Dicen que al secretario de Agricultura, a Milei se lo presentaron en Expo Agro, se lo presentó el ministro del Interior. La expulsión del secretario de Trabajo hoy a la mañana, comunicada por Milei en este canal en una entrevista con Antonio Laje, fue parte del marketing de un gobierno que se vio aterrorizado si la gente comienza a percibir que el ajuste no lo paga la casta, sino que lo paga la propia gente.
vamos a ir terminando introduciendo acá otro tema y otro actor. Todo lo que dijimos, toda la política del gobierno, que está centrada en lo fiscal, depende en gran medida de una institución. Y si ustedes quieren, dentro de esa institución, de una persona, vamos a mirar la foto. Este es el verdadero secretario de Hacienda de la Argentina hoy, Horacio Rosati. ¿Por qué? Porque la Corte, como en la época de Macri, va a tener que resolver qué se hace con las tarifas porque va a haber seguramente medidas cautelares. La Corte le impuso a Macri, sin decírselo explícitamente, que el ajuste de tarifas o la quita de subsidios iba a durar 3 semestres, y duró 3 semestres. Milei espera hacer en 3 meses lo que Macri tuvo que hacer en 3 semestres. La palabra la tiene la Corte. Y el presidente de la Corte, que además de un jurista es un político. Probablemente la discusión entre nación y provincias también pase por la Corte. Y no mencionamos un tema importantísimo, ganancias. Porque en este ajuste salarial y en este aumento de tarifas también va a haber una reposición del impuesto a las ganancias que Milei pidió bajar acompañando a Massa durante la campaña electoral y que ahora también va a significar un recorte del salario. Quiere decir que la Corte es central acá. Pasamos a un momento donde la justicia pasa a ser crucial. No solamente por esta cuestión, sino por otra que vamos a tratar con Pancho y Daniel Vilota. El estallido de terrorismo que ha habido en Rosario. Es la otra novedad de estos días, de estas horas. Los narcos que mataban gente, una pelea entre narcos o con las fuerzas de seguridad, ahora matan inocentes como una forma de extorsionar al gobierno. Es el pasaje de la delincuencia organizada a una política o a una estrategia terrorista por la cual se siembra el terror para producir una política determinada en el poder público. Patricia Bullrich se puso al frente de este tema y está pidiendo una reforma legal para que haya mayor severidad sobre las bandas de narcotraficantes. Las Fuerzas Armadas están limitadas para intervenir. Bullrich se hace cargo de una reforma judicial. El ministro de Justicia parece quedar marginado. Mariano Cunio Libarona. En estas horas se conoció una novedad. Un narcotraficante de la provincia de Buenos Aires sigue el juicio oral desde la cárcel. Estamos hablando de Mameluco Villalba. Sigue su juicio oral desde la cárcel porque Bullrich pensó que es difícil, que es peligroso sacarlo de la cárcel. Curiosamente, antes de ser ministro, el abogado del narcotraficante Mameluco Villalba era Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia del gobierno. ¿Tiene culpa Mariano Cunio Libarona por ser abogado de un cliente que en este caso es narcotraficante? No, es su función como penalista. Pero políticamente aparecen algunas incompatibilidades. En el caso de Cunio Libarona son cada vez más frecuentes. Vamos a empezar Odisea cambiando radicalmente de tema. Vamos a tener ahora una entrevista con un médico muy destacado. Ustedes lo deben conocer a Fernando Pollack por muchas razones. Es un gran pediatra y sobre todo fue uno de los investigadores, el investigador principal de la vacuna contra el COVID que se estudió en Buenos Aires, financiada por el laboratorio Pfizer y que después no se pudo aplicar hasta que hubo una crisis con las vacunas. Pero no vamos a hablar de eso, o al menos no vamos a hablar principalmente de eso con Pollack. Vamos a hablar de otra iniciativa. Pollack se ha puesto al frente de una aventura. Un restaurante que se llama A la Mesa, gestionado de punta a punta en todas sus operaciones por chicos con neurodiversidad. Vamos a hablar de qué es la neurodiversidad, vamos a hablar de cómo se gestiona una empresa con chicos con esas características, con esa diferenciación. Vamos a preguntarle a Pollack, además, cómo es manejar un restaurante en esta Argentina con estos números.
Y de paso, como es un científico, algo le preguntaremos sobre la ciencia. Ya adelanté de qué vamos a hablar con Pancho y con Daniel Vilota. Vamos a hablar de Tierra del Fuego y de ramificaciones de negocios de Tierra del Fuego en la capital federal. Ana Iparraguirre nos va a contestar una pregunta que se hace todo el mundo, pero que tiene una respuesta difícil. Vamos a ver qué nos dice. ¿La política frente a Milei tiene una estrategia o reina el desconcierto? ¿Hay una lógica o es todo irracional? Y quédese para el whisky, porque Carola Gil reabre las puertas del Instituto Kennan para hacer un lanzamiento editorial de nuevo de Editorial Kennan. Esta vez, el flamante libro de Malena Galmarini. ¿De qué habla este libro? ¿Cuál es el título? El título es el de una declaración que hizo ella esta semana. Les duelen que sea honesta. Subtítulo a partir de mañana. Empezamos Odisea.